Gracias, buenos días. Gracias por recibirle acá. Queremos hacerle algunas preguntitas, Sí. ya que usted es nuestro pastor invitado para la campaña que tenemos en nuestra iglesia de Mantilla, del 29 de abril al 6 de mayo. Perfectamente. Queremos saber qué planes usted tiene, qué tema quiere usted compartir con la iglesia. Bueno, en esta semana estaremos estudiando sobre el aspecto de la cronología bíblica. Estamos hablando sobre los libros, el don profético. Estaremos estudiando prácticamente el libro de Daniel y Apocalipsis. Y entonces el libro de Eventos del Último Día, hay un tema que Elena White plantea, que digo que el libro de Daniel y Apocalipsis debe ser bien estudiado en nuestros días para entendernos cómo estamos, dónde salimos y a dónde vamos. Y entonces en esta semana estaremos trabajando con esos dos libros. Muy buena temática, qué bueno. ¿Quiere usted mandarle a decir algo a la iglesia? Bueno, yo pido a la iglesia que oremos por esta campaña, por esta semana. Visto que Daniel y Apocalipsis en una semana no podemos entonces terminarlo, pero trataremos de hablar lo importante para esta semana. Y pido a la iglesia que oremos por esta semana y invitemos personas a fin de que podamos entonces sentar dentro del texto bíblico. Qué bueno, eso está muy interesante, está bueno. Ya en una ocasión que tuvimos un simposio del Espíritu de Profecía, le invitamos y nos gustó mucho cuando llegó la hora de la tarde, las respuestas que usted le dio al buzón de preguntas y respuestas que tenemos en nuestra iglesia. ¿Tiene algún plan para concluir esa semana con respecto al buzón de preguntas y respuestas? Bueno, siempre que es prácticamente algo que llevo, cuando yo estaba en mi país, siempre que terminaba una campaña, porque hay asuntos que yo no trato, y entonces el último día de la campaña yo reúno a la iglesia a fin de que podamos entonces resolver, a sanar las dudas bíblicas que tenemos en la iglesia. Entonces para esta campaña hay capítulos que yo no voy a tocar, y entonces que podamos entonces responder las dudas de la iglesia que tienen en los ámbitos sobre el don profético, sobre las profecías de Daniel, Apocalipsis. Y entonces quisiera tener esa programación con ustedes de preguntas y respuestas a fin de que podamos entonces sanar las preguntas teológicas que hay en la iglesia. Eso está muy bueno e interesante, pero ¿cómo lo piensa hacer? ¿Depositaríamos las preguntas de antemano y usted le daría respuesta ese día, o las preguntas serían directas en el momento? Bueno, si hace normalmente al final, cuando termine el sábado por la tarde, entonces vamos el momento dedicado para responder todas las preguntas que se puso en el buzón. ¿Cómo se va a hacer? A través de un buzón. Y entonces desde el primer día, la iglesia, todo el mundo que tenga una duda, va a escribir en el papel y va a colocar su pregunta dentro del buzón. Y si hay pocas preguntas y hay tiempo, y entonces podemos permitir también preguntas directas a fin entonces de poder resolver ese asunto. Es decir, que va a ser bastante amplio. ¿Alguna disertación más para la iglesia en cuanto al buzón? Bueno, es que preparemos el buzón, y si no hay preguntas, entonces también no hay necesidad de poder realizar esta programación, porque hay dudas, porque voy a trabajar con escatología y cronología bíblica, desde el libro de Daniel hasta el libro de Apocalipsis. Entonces va a pasar mucha duda en la mente de la persona, y entonces en el sermón no trataré de sacar las dudas. Entonces la iglesia en este día tiene la oportunidad de poder hacer las preguntas tanto escritas y directas, a fin entonces de alcanzarnos lo que yo no pude entonces tratar ahí, y en ese día estaremos. Ejemplo, si hay un capítulo del libro de Apocalipsis que no entiende un versículo, entonces tenemos esta programación a fin de resolver ese asunto en este día. Es decir, que si yo estoy escuchando el tema del domingo, Sí. pero hay algo que yo no comprendo, yo no voy a levantar la mano el domingo, sino que voy a anotar esa duda y la voy a depositar en el buzón. Perfectamente. Y el sábado, en horas de la tarde, usted daría respuesta a esa pregunta mía del domingo. Perfectamente. Y si durante toda la semana me surgen varias preguntas, todas las deposito en el buzón. Perfectamente.
Y con la ayuda de Dios, el sábado te podré evacuar esas dudas. El sábado, con la ayuda de Dios y a través del Espíritu Santo, Dios nos va a ayudar a fin de que podamos entonces resolver ese asunto acá. El libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18 dijo lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena o se corrompe. Y entonces el don profético siempre estuvo presente desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y entonces yo sé y creo que quizá habrá duda entonces ese día para esto. Ok, está muy bueno el plan y yo también voy a participar. Gracias. También voy a depositar mis preguntas. Gracias. Pues le pido a Dios entonces que le bendiga. Le agradezco la oportunidad que me ha dado de hacerme estas preguntas y si tiene algo más que agregar, pues en el momento lo puede hacer. Solo agradecer a la iglesia en pensar en mí. Es la segunda vez que yo voy para allá, entonces es motivo de agradecer a la iglesia. Y lo único que pido es que oremos por esta campaña. Vamos a orar y permitir que el Espíritu Santo haga la obra. Todos estamos ahí para que el Señor hable a nosotros. Amén. Es lo único que pido. Pues está bien, será. Vamos a pedirle a la iglesia entonces para todos unidos mantenernos en oración hasta que llegue la fecha. Gracias. Gracias, pastor, y que Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias por todo.